En este nuevo encuentro, en el auditorio de TICMAS, estamos con Carlos Bulacios, con quien vamos a hablar sobre los usos de la tecnología en la formación docente, tema clave para comprender cómo se está enseñando hoy en la Argentina. Carlos es doctor en Educación y licenciado en Letras, ha sido rector del Instituto de Formación Docente en Tucumán y ha hecho una investigación en la que centra el vínculo justamente entre la tecnología y el desarrollo profesional de los docentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Viniste con tus hijos? Con uno de los hijos allá. Hay uno sí. de los chicos que además tiene una muy linda remera azul y oro, así que qué bueno tener en el público gente así. Así Sí, es, me habían así dicho es. que venías con tus hijos, así que bueno. Sí, gracias. Gracias por venir al auditorio de TICMAS. Un gusto la invitación. Para arrancar la charla, quiero preguntarte sobre cómo encontrás la actitud de los docentes frente al uso de tecnologías. Bueno, justamente creo que esa es la temática central, ¿no es cierto?, de este proceso. Pasar de una mirada de lo instrumental de la tecnología a un proceso en el que realmente haya una capacitación que apunte a la reflexión y a la toma de conciencia de que hoy se enseña y se aprende de manera diversa. Yo trabajando con un colega justamente fines del año pasado, dimos una capacitación en este sentido, auspiciada por el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Vi que estuvo Susana Montaldo acá hace unos días, y justamente trabajábamos las dos partes, ¿no? Él es ingeniero, va más a la parte instrumental, pero trabajar primero módulos en los que el docente pueda entender la necesidad que hay de este cambio de perspectiva, ¿no? Por ahí en el tiempo de pandemia vimos el boom de esta necesidad y de la mejor, más o menos o peor manera, todo comenzó a moverse y nos dimos cuenta de la necesidad, ¿no?, de aprendizaje que teníamos, pero hoy nuevamente es como que lo avanzado quedó detenido, ¿no? Pero yo digo, por ahí, en este sentido hay que trabajar más hacia la conciencia que hacia lo meramente instrumental, ¿no? Por ahí las capacitaciones, lo que venimos trabajando, inciden en aprender a manejar aplicaciones, ¿no?, pero no en la reflexión pedagógica que lleve a una apropiación de ese instrumento para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Te pongo un punto por una anécdota personal. Conocí a un profesor mío que decía muchas veces cuando se plantea una tecnología o una app o una web, siempre decía, los docentes que se están formando, los estudiantes que se están formando, que se están capacitando, traen esta web como una solución, pero en realidad no están atacando el problema, no están atacando lo que buscan, sino que tienen una solución tecnológica y nada más. Sí, seguro, porque la reflexión es más profunda, ¿no? Es preguntarnos, este recurso, ¿de qué manera, por ejemplo, y vinculándolo, ¿no?, con capacidades profesionales docentes, de qué manera ayuda, por ejemplo, al que está en formación a consolidar los conocimientos a enseñar o a gestionar una clase o a tomar decisiones pedagógicas en base al conocimiento que haya del grupo clase, por ejemplo, o como instrumento de evaluación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una reflexión pedagógica del instrumento, ¿no? Y cómo lo voy apropiando, porque si no muchas veces esta simulación de lo tecnológico queda solamente en el cambio de un soporte. Entonces, entre usar un pizarrón y un felpón, uso un PowerPoint, por dar un ejemplo, ¿sí? Y en realidad lo único que estamos haciendo es un cambio de soporte, pero no estamos de alguna manera incluyendo el recurso en un verdadero proceso de reflexión pedagógica. Hoy, por supuesto, la gran pregunta es la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo puede reemplazar al docente. Y pensando un poco en esto, veía últimamente un tipo meme, que es otro lenguaje importante de analizar. Veía en varios estados por ahí del genio, dice, acá estoy haciendo tal cosa porque el genio malinterpretó mi pedido, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero ser platuda y con un montón de platos, ¿no? Y ahí hay una primera reflexión con el tema de la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Hoy la enseñanza no estaría abocada a contenidos que son muy fáciles de encontrar, sino cómo armar una buena consigna, cómo pedirle
¿no es cierto?, a la inteligencia artificial lo que realmente necesito, y cómo enseñar no aquello que ya está resuelto, sino aquello que tengo que empezar a resolver porque no lo tengo a través de otros recursos, ¿no? Tucumán es una provincia chica, por ahí es una de las más chiquitas del país, pero así todo tiene un montón de realidades. Justamente con Susana Montaldo hablábamos de lo que tiene que ver lo urbano y que por ahí a 20 kilómetros, 30 kilómetros de una ciudad hay un cerro que te corta internet del otro lado y de ese otro lado solamente se llega en helicóptero, a 3 días a caballo y parece mentira, pero es así. Frente a eso, ¿cómo se resuelve la tecnología en esos espacios a veces tan inaccesibles, tan cercanos, pero a la vez tan inaccesibles? Bueno, esa es la primera dificultad, ¿no? La gran disparidad de el acceso a la tecnología. Justo cuando yo empezaba la investigación de mi tesis, entramos en pandemia. Y yo inicialmente lo veía como una dificultad, al final fue todo un trabajo de campo virtual a través de los recursos, pero la primera dificultad que encontrábamos era la disparidad de acceso a los recursos tecnológicos en las instituciones educativas y también en las familias, ¿no? Yo soy rector de un instituto de formación docente, como vos decías, y lo que implicó gestionar, por ejemplo, las prácticas de enseñanza de los estudiantes en ese periodo, sobre todo en escuelas que no había recursos y donde no solo la escuela, sino que descubríamos de acuerdo a la zona rural, suburbana, donde a veces en la familia había solo un celular, no hablábamos de una computadora, ¿no? Y las clases se armaban a partir de WhatsApp, de audios, ¿no? Fue un desafío muy grande, pero creo que esa brecha de acceso no está resuelta, las escuelas no lo tienen resueltos y bueno, muchas veces en la familia está, pero por supuesto al no estar vinculado ese uso tecnológico de la escuela con la casa, el uso tecnológico que se hace en la casa no necesariamente es para el aprendizaje. Y entonces ahí, ¿cómo entra la formación? ¿Cómo se trabaja desde un lugar un poco más profundo, no ingenuo, con la tecnología, en espacios en donde no están acostumbrados a tener tanta tecnología? Sí, yo creo que primero hay un desafío en lo que es la formación docente. Sí, claro, pero perdón que te interrumpa, pero porque hice la pregunta a medio camino. Pero el docente tiene que entender algo más con los estudiantes para llegar a la tecnología en el aula. Sí. Los diseños curriculares de la formación docente dieron un paso importante en este sentido porque incluyeron espacios curriculares que son referidos específicamente a esto. La formación del profesorado antes de esto no tenía nada sistemático incluido. Ahora sí lo tiene a través de materias como tecnologías de la información y la comunicación o algunas muy específicas como producción de recursos digitales para la enseñanza, ¿sí? Todos los profesorados lo tienen. Lo que notamos es que inclusive hasta en las mismas prácticas de los estudiantes, esos conocimientos, esa herramienta, inclusive hasta esas producciones de material digital que logran tener, después no están incluidas. Uno de los principales planteos es que las instituciones no están preparadas para eso, es verdad, no hay recursos, y yo creo que esa es la primera limitación. Hemos tenido momentos en la historia reciente donde llegaba la tecnología a las escuelas, teníamos Conectar Igualdad y demás. Y vemos que no ha funcionado en gran medida porque justamente teníamos el recurso, pero no teníamos el docente preparado, no solo en cómo se usaba, sino en poder asumir la necesidad de nuevos paradigmas de enseñanza y de aprendizaje. Sí. ¿Cómo sería hoy una formación docente en tecnología? ¿Qué claves, decís, son las que hay que prestar atención o las por las cuales hay que comenzar? Sí, yo creo que un paso importante fue la inclusión de estos espacios como materias en los planes de estudio, pero también está la necesidad de que estos procesos del profesorado formador de formadores, ¿sí?, entiendan estos nuevos paradigmas y fundamentalmente la necesidad de cambio, ¿no? Porque es muy difícil quebrar matrices de aprendizajes
que están muy fijadas, no solo en los docentes, sino en los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes llegan con matrices asumidas en su formación obligatoria, que es muy difícil de quebrar. Cuando nosotros hacíamos la investigación, veíamos que obviamente había sectores de docentes muy abiertos al uso tecnológico, otros medianamente, y otros que hacían una negación absoluta. Pero lo que más nos llamaba la atención en estos estudiantes de formación docente era la resistencia que ellos tenían al uso tecnológico, pero al uso tecnológico con finalidad pedagógica, ¿no? Nosotros decimos, los chicos sí usan todo el tiempo, pero, por ejemplo, esa mirada instrumental, ¿no?, para la enseñanza que puede tener el recurso, inclusive estando en la misma formación docente, no llega a desarrollarse en su plenitud. ¿Qué debe ver un docente en ese caso? ¿Cómo? ¿Qué debe ver un docente en sus estudiantes en ese caso, en el que tiene un uso acrítico de la tecnología el estudiante? Acrítico al menos en el nivel educativo, ¿no? Sí, y bueno, justamente creo que yo creo que el primer paso está en poder incluir en sus propias clases algunas propuestas, ¿no?, que sirvan de réplica y que puedan ir mostrando. No el uso arbitrario que hablábamos hace un momento. Está esto, lo tengo que usar, sí o sí lo tengo que incluir, esto tiene que estar. Pero creo que la misma formación del profesorado, la misma formación docente hoy, debe ir mostrando estas pautas y estos criterios que se puedan replicar. Vuelvo a decir, hay una dificultad manifiesta con el acceso al recurso, ¿sí? Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, analizamos una secuencia de enseñanza de un estudiante donde puede incluir muchos recursos, muchas formas de alfabetización digital, pero sabemos que no lo va a poder aplicar porque prácticamente en todas las escuelas asociadas donde van a hacer sus prácticas no van a contar con el recurso. Entonces, es como como un doble trabajo, pensar cómo podría ser en lo ideal y cómo va en lo real. Yo creo que el tema del recurso pone un límite muy significativo en esto, muy significativo porque no nos obliga no nos obliga al uso del recurso, de lo que podemos tener a mano. A veces eso ha pasado, hemos tenido estudiantes cada uno con su computadora, no funcionó del todo, pero peor si no está el recurso, porque si no está el recurso, inclusive la institución empieza a percibir que que estos recursos pueden seguir funcionando como distractores de la enseñanza, ¿no? La discusión del celular o que el medio tecnológico hoy puede seguir obstruyendo una forma de enseñanza que funcionaba y que hoy nos viene a complicar, ¿no? Esas matrices todavía aparecen como muy consolidadas en algunos aspectos, ¿no? Y hay una negación manifiesta. Entonces, yo creo que si no logramos quebrar estas miradas que reproducen, y no voy a decir nada nuevo, pero reproducen hasta formas de aprendizaje, de enseñanza del siglo pasado y anteriormente y anterior también, va a ser muy difícil poder generar un nuevo perfil docente que entienda que la alfabetización digital implica no solo un uso nuevo en educación, sino una manera diferente de enseñar y de aprender, ¿no? Por ahí, creo que ahí a lo epistemológico y a esta mirada que tiene que ver con una concepción diferente de los contextos, porque si no generamos un divorcio entre la escuela y lo que pasa afuera, ¿no? La escuela es como un micromundo donde ciertas situaciones no se dan, donde el teléfono no se usa, donde internet no llega, pero afuera todo eso está, ¿no? Y ese divorcio, ese pacto, ¿no?, entre el contexto real y el contexto ideal de la escuela, creo que perjudica ampliamente los procesos, ¿no? Te hago la última. Muchísimas gracias por haber venido a la feria, al auditorio de TICMAS en la feria, quiero decir. Imagínate un primer consejo que le das a un profe, a un estudiante de profesorado que quiere trabajar con tecnología en el aula, esa primera clase. ¿Qué les decís como para introducirse en el tema? Yo creo que lo principal es mostrar cómo, y volviendo un poco al tema inicial,
la utilización, ¿no? y la apropiación, en realidad sería el término más adecuado, de estas tecnologías, consolidan un perfil profesional competente, ¿no? Yo creo que su perfil profesional docente se enriquece con esto y a partir de ahí tiene comprender que es un elemento necesario y fundamental hoy en día para su desarrollo profesional futuro. Si no lo ve así, es como que da lo mismo, ¿sí? Que lo puede incorporar, que no lo puede incorporar. Y es un proceso complejo, ¿no? A ver, no es mi área específica, el uso tecnológico y el desarrollo de aplicaciones. Yo tengo que aprender, como cualquier otro, a usar una aplicación nueva. No va por ahí, digamos, mi trabajo de investigación y mi formación, pero sí poder empezar a entender juntos que si queremos cambiar la educación y queremos cambiar estos procesos, tenemos que entender el contexto en el que estamos, y es un contexto que es plenamente digital. Y eso cambia profundamente los paradigmas y las matrices de enseñanza y también de aprendizaje. Carlos Bulacios es doctor en educación, licenciado en letras, es investigador y además ha venido desde Tucumán a visitarnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS. Gracias a ustedes.